en los niños. El término reflujo gastroesofágico es un término descriptivo. Se refiere al paso involuntario retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago torácico. Es un fenómeno fisiológico que ocurre a lo largo de toda la vida. Es importante diferenciar el reflujo gastroesofágico fisiológico del reflujo gastroesofágico patológico o enfermedad por reflujo. ¿Qué es el reflujo? Es el escape hacia arriba del contenido del estómago al esófago o aún hasta la boca, provocando la regurgitación, que es el síntoma más común. Algunos niños tienen en la boca grumos de leche que vuelven a deglutir. Esto ya se llama rumiación. El reflujo gastroesofágico fisiológico es un hecho normal que no produce síntomas ni signos de daño tisular. Se da en individuos sanos y es muy frecuente en lactantes, sobre todo en los recién nacidos. No, después de tomar su leche, tienen siempre algo de reflujo. Ya más si se lo está moviendo, ¿no es cierto? Entonces, eso le provoca como un reflujo o un vómito. El reflujo gastroesofágico enfermedad es una condición capaz de producir síntomas o lesiones histológicas del esófago, así como consecuencias adversas en otros sistemas. La epidemiología, ya el desorden esofágico es el más común. La prevalencia del reflujo gastroesofágico fisiológico varía con la edad, 67% hasta los 4 meses y 21% hasta los 7 meses. Lactantes con antecedentes de prematuridad hasta el 85% tienen reflujo. El reflujo patológico se produce en lactantes entre 2 a 10%, siendo mayor entre 1 a 4 meses de edad. Niños con desórdenes neurológicos y tiene mayor prevalencia esta patología. ¿Cuál es la fisiopatología? El principal mecanismo antirreflujo es la competencia del esfínter esofágico inferior, este de aquí. Con frecuencia los episodios de reflujo gastroesofágico se producen por relajación transitoria del esfínter esofágico inferior no relacionada con la deglución, ya, o sea, se relaja involuntariamente después de que se ha producido la deglución. En menor grado, por aumento de la presión abdominal que vence la presión esfinteriana. Por eso es que no se aconseja que a los niños después de chupar, de que estén amamantando, después de chupar, no se le apriete la barriguita, ¿no? Y los trastornos anatómicos que producen alteraciones en la fisiología normal antirreflujo. Por ejemplo, las eventaciones diafragmáticas, está el diafragma dentro del tórax, ¿no? Que está comprimiendo el esfínter. La hernia hiatal, aquí está, hay un vaciamiento disminuido con alteraciones de los mecanorreceptores. Hay un desplazamiento de los ligamentos frenoesofágicos. El esfínter esofágico queda intratorácico, ¿no? Y alteración a nivel del diafragma. Hay una zona de alta presión independiente a otros factores, con engrosamiento muscular cerca de la región gastroesofágica. Aquí hay un engrosamiento muscular. En lactantes mide un centímetro, en adultos de 2 a 4 centímetros. La presión es entre 10 a 55 milímetros de mercurio, que varía con la edad y es menor en los reflujos, menos de 5.
La mitad de niños con reflujo patológico tienen valor normal de presión en esta zona, ¿no? En la presión intraabdominal. Hay dos tipos de reflujo fisiológico o normal y el patológico o enfermedad. El fisiológico o normal, estos niños tienen reflujo pero están sanos, aumentan bien de peso, tienen un comportamiento normal, se presenta con más frecuencia en menores de 6 meses y son producto de la inmadurez, pero mejoran con el crecimiento. O sea, hay que decirle a la mamá que si el niño está creciendo bien, está aumentando de peso, ¿no es cierto?, no tiene ningún otro problema, hay que decirle, confortarla que mientras él va creciendo, el reflujo va a mejorar. En el reflujo enfermedad o patológico, el niño no está bien, produce una enfermedad con riesgo de complicaciones. Ya aquí las características clínicas, no del fisiológico, son también llamados vomitadores felices. Tiene una regurgitación con normal aumento de peso, no hay signos de esofagitis, no hay signos respiratorios, no hay cambio en el comportamiento neurológico del niño. ¿Cuándo debemos sospechar que el reflujo es un problema? ¿No? O sea, ya el patológico, ya hay un escaso aumento de peso y no crece, el niño no está creciendo normalmente. El niño está irritable, con llanto nocturno, ¿por qué? Porque chupa, pero como todo lo vuelve, entonces siempre está con hambre. Ya el contenido gástrico es ácido e irrita y quema el esófago. El material regurgitado puede pasar a las vías respiratorias, provocando tos a predominio nocturno o enfermedad respiratoria. Ya, los signos y síntomas varían entre individuos de acuerdo a la edad, ¿no? Regurgitación y vómito, disfagia, o sea, dolor para tragar, puede haber un sangrado digestivo oculto o evidente, el niño está desnutrido porque lógico todo lo que come lo bota, ya hay pirosis, o sea, ardor a nivel esofágico, dolor retroesternal, por eso es que el niño está, todo el tiempo está llorando, ¿no? Y una sensación de cuerpo extraño. Las manifestaciones respiratorias son tos, apneas, episodios recurrentes de dificultad respiratoria, sibilancias, episodios de cianosis con la tos, al menos cuando chupa, se pueden volver moraditos porque por el mismo vómito, ¿no es cierto? Y puede haber estridor. ¿Cuáles son los eventos que amenazan la vida? El laringoespasmo que produce y alteración del ritmo cardíaco. Las manifestaciones sistémicas, llanto, irritabilidad, un retraso pondoestatural, o sea, no está creciendo bien, a pesar de estar con anemia, ¿no? Y el síndrome de Sandifer, o sea, es aquel, está muy irritable, es decir, tiene trastornos neurológicos. Ya las manifestaciones otorrinolaringológicas, tenemos otalgia, porque la misma presión del vómito también puede afectar el tímpano. Otitis produce infección, rinitis y laringitis. Las manifestaciones odontológicas, caries dentales, enfermedad periodontal y perimonidiasis. El reflujo esofágico, enfermedad, necesita estudios y exámenes especiales. La mayoría de los reflujos son fisiológicos y no necesitan estudio. El reflujo enfermedad necesita realizar distintas pruebas, algunas de ellas de alta complejidad, ¿no? Y el médico es el médico quien deberá decidir, según los datos clínicos, cuál es el tipo de reflujo y qué tipo de exámenes son necesarios. Los métodos diagnósticos intentan explicar la causa de reflujo. Tenemos una manometría esofágica, no para medir la presión a nivel del esfínter esofágico interno.
no, y una radiografía, una serie gastroduodenal contrastada. O sea, se le hace tomar al niño, ¿no es cierto?, el barrio, y luego se va tomando en distintos tiempos la radiografía para ver el tránsito gastroduodenal. Ya, también podemos hacer la serie gastroduodenal varitada, ya, o contrastada, que es la misma serie gastroduodenal. Es una técnica de elección que se hacía en el pasado. Estudio de más fácil ejecución y accesibilidad. Tiene un escaso rendimiento diagnóstico. El contraste no es fisiológico. Tiene un corto tiempo de episodio, ya que el episodio de reflujo es un corto tiempo y a veces no hay tiempo de tomar. Necesita un operador dependiente. Valora la presencia de reflujo, la anatomía del tracto gastrointestinal alto, las consecuencias de reflujo sobre el esófago. Ya, experiencia, dice, en esofagitis se produce una irregularidad de la mucosa con engrosamiento de los pliegues longitudinales, úlceras y erosiones con estenosis esófago distal. Ya eso lo podemos ver con la serie gastroduodenal variada. Sobre todo, es más eficaz para ver ya cuando hay una esofagitis. La pH-metría, que es el gold estándar para reflujo gastroesofágico y las apneas. ¿Cuál es la limitación de la técnica? No evalúa el reflujo alcalino, no cuantifica el volumen de reflujo, no detecta reflujo gastroesofágico postprandial precoz y no es un buen predictor para las esofagitis. Se introduce este aparatito, ¿no?, y que nos va a medir, ¿no es cierto?, la pH-metría, o sea, cuánto es el pH a nivel del esfínter esofágico, o sea, a nivel gástrico más que todo, ¿no? La manometría esofágica es para medir la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no?, y evaluar la motilidad esofágica. Ya no es necesario para el diagnóstico de reflujo patológico. Es un importante en el preoperatorio. Indica las contracciones, la echalasia, que es la dilatación, digamos, del esófago, la dismotilidad esofágica severa y el espasmo esofágico distal. Entonces, más que todo, para medir la presión que tiene el esfínter esofágico inferior. La gammagrafía ayuda para detectar reflujo alcalino y vaciamiento gástrico normal. La endoscopía nos sirve para ver esofagitis, para ver si hay una estenosis esofágica, para ver si hay una hernia hiatal o para ver si hay un esófago de Barrett. O sea, ¿cuál es entonces el más eficaz? ¿No es cierto? Sería una endoscopía. El tratamiento, los cuidados son muy útiles, sencillos, no implican gasto, o sea, no implican gastos, se puede implementar en el hogar. Algunos pueden ser difíciles de implementar, tal como mantener un bebé más de 2 meses en una posición adecuada por un tiempo prolongado. No, por ejemplo, tiene que decirle a la mamá que cuando le dé de chupar, después de que le dé de chupar, tiene que mantener al niño en posición erecta, digamos así, ¿no es cierto?, paradito, cosa que le demos tiempo de que ese estomaguito se vacíe, no para que el niño no esté con el reflujo. También tenemos que decirle a la mamá que no lo mueva en ese tiempo, que no lo cambie después de chupar, ¿no es cierto?, para no estar moviéndolo, que no le apriete la barriguita, que no lo alce, que no le esté apretando, al momento de alzar, que no le esté apretando la barriga. No, los medicamentos, cuando son necesarios, deben ser indicados y supervisados por el médico. El fisiológico no requiere tratamiento. Los objetivos terapéuticos pretenden disminuir los episodios de reflujo, el tiempo de exposición al ácido,
la acidez gástrica, aliviar los síntomas y evitar las complicaciones. El tratamiento médico se basa en 3 pilares fundamentales: las medidas posturales, las modificaciones dietéticas y el tratamiento farmacológico. El tratamiento en el hogar es alimentar con porciones de menor volumen al bebé, o sea, darle menos volumen pero más frecuente. Después de comer, evitar moverlo y cambiarlo, reclinar al bebé ubicando el cuerpo más alto que los pies, o sea, ponerlo en semi-floater. Al levantarlo, no ajustarlo por el abdomen porque aprieta el estómago y favorece el retorno de alimento hacia arriba. Se debe tener paciencia. El proceso de desaparición de las regurgitaciones pueden demorar varios meses. ¿Cuándo sería necesaria la cirugía? La gran mayoría no necesita cirugía. Las formas más graves y complicadas, confirmadas por estudios especiales tales como una pH-metría o una endoscopía, cuyos síntomas y consecuencias no pueden ser controladas con medicamentos, estos sí necesitan una cirugía antirreflujo. Ya, y también para evitar las complicaciones. El tratamiento quirúrgico está indicado en los retrasos en el desarrollo, no en asociación con vómitos persistentes. Aquí está cuando están muy desnutridos, ¿no es cierto? Este es un niño que está bien, este en cambio es un niño que tiene ya una enfermedad patológica. Cuando fracasa el tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Con esos reflujos se vuelven persistentes, sin respuesta a ningún tratamiento médico. Ya cuando hay un costo elevado del tratamiento en un paciente joven, ¿no? Y los síntomas ya son extraesofágicos de difícil control. En ese caso, sí está indicado ya un tratamiento quirúrgico. El tratamiento, las indicaciones del tratamiento quirúrgico en esos reflujos gastrointestinales patológicos asociados con un problema anatómico como una hernia hiatal o una hernia paraesofágica, ya, o cuando hay un esófago corto. Cuando hay complicaciones de reflujo no corregidas con el tratamiento farmacológico, como una estenosis esofágica, una esofagitis persistente con sangrado del tubo digestivo, un esófago de Barrett, una desnutrición y neumopatías crónicas como crisis asmática, hiperactividad bronquial y broncoespasmo. Cuando hay broncoaspiraciones masivas con episodios de apnea, que a veces llega a la muerte súbita, ¿no? Y severa reflujo gastroesofágico cuando son severas, ¿no es cierto? Que no, por supuesto que en los niños que va a complicar, ¿no es cierto?, la salud de ese niño. Este es un temita cortito, ¿no es cierto? Ahora lo que quiero es que vamos a revisar los problemas que pusimos la vez pasada. Hemos dado la vez pasada. Vamos a ir haciendo. ¿Lo hicieron? ¿O no lo han hecho? Bueno, vamos a ir haciendo entonces. Es un paciente de 5 años con un peso de 18 kilos, con un cuadro de 15 días de evolución, con deposiciones líquidas hasta 7 por día. Hace 5 días comienza con alzas térmicas no cuantificadas, vómitos en 3 oportunidades diarias, pero hace ya un día el vómito aumentó, no tolerando ya la vía oral. Al examen físico está somnoliento, con mucosas muy secas, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, no con signos del pliegue 3 cruces positivos, taquicárdico, un llenado capilar de 6 segundos. Bien, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente?
¿Quién sabe cuál es el diagnóstico de este paciente? Diarrea. Diarrea, ¿qué más? Deshidratación grave. Deshidratación. ¿Qué tipo de diarrea sería esta? Crónica. 15 días de evolución. Crónica. ¿No? ¿Qué tipo de diarrea es más de entre 14 a 30 días? Crónica. No es crónica. Es una diarrea crónica, es después de 30 días, pero entre 14 y 30 días es una diarrea persistente. Es una diarrea persistente, no con una deshidratación. ¿Qué tipo de deshidratación? Grave. Grave. No, es una diarrea con deshidratación grave. ¿Qué tratamiento hacemos? 1, ¿qué hacemos? 1, ¿qué le damos? ¿Le damos dieta? No le damos dieta. No. NPO. NPO. NPO por 4 horas, ¿no es cierto? Y luego probar tolerancia, ¿no es cierto? 2, ¿qué hacemos? Hidratamos. Hidratación. ¿La hacemos qué plan? C. Plan C, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan C? Ringer lactato. 100 Ringer ml por kilo. lactato. ¿Cuánto le damos de Ringer lactato? 100 ml por kilo en 3 horas. ¿Cuánto? 100 100 ml por kilo ml por kilo en 3 horas. 3 horas. La primera hora, ¿cuánto le damos? En 3 horas. Ya, la primera hora, eso tenemos que dividirlo, ¿no es cierto? En cuánto lo dividimos ese tanto. Acá sería, ¿cuánto sería? Entonces, si son 100 ml en 3 horas, pesa 18 kilos. 180. 800. 1800. 1800 ml. La primera hora, ¿cuánto le vamos a pasar? De estos 1800. La mitad. 900. 900, ¿no es cierto? La Sí. mitad le pasamos en la primera hora. 900 ml, ¿no es cierto? En 1 hora. ¿Este paciente no está entrando en shock hipovolémico, profesora? Claro que sí, está entrando, por eso está grave, está entrando en un shock hipovolémico. No, entonces, en la primera hora pasamos 900 ml, ¿no? Y en las otras 2 horas pasamos los otros 900 ml, ¿no es cierto? En 2 horas. Sí. ¿No? Después de que una vez lo hemos hidratado, vamos a Mantenimiento. hacer su mantenimiento, ¿no es cierto? Sí. Mantenimiento. ¿Qué solución pone? ¿Cómo hacemos su mantenimiento? ¿Qué cantidad de líquido le vamos a poner con el mantenimiento? Tiene 18 kilos. ¿Cuál sería la fórmula para? 1000 ml 1000 ml. 1000 ml. más 50 por kilogramo de peso pasaba 10. Cuando pase de 10. Como tiene 18, 50 por 18, ¿no? 1000 ml más 50 Por ml kilo de peso. por kilo
que pase de 10, ¿no? Ujú, exacto. De 10. Entonces sería igual, ¿cuánto sería su? ¿Cuánto sería? 1400. 900. Serían 1400 ml. ¿No es cierto? Ujú. Y su pérdida, ¿cuánto le vamos a aumentar de pérdida? Le vamos a aumentar, ¿cuánto de pérdida? Es una deshidratación grave, un niño grandecito ya, de 5 años mayor. Entonces lo aumentamos 90 90 ml, 9%. 90 ml por kilo, que son las pérdidas. Estos son pérdidas. Entonces, ¿cuánto sería 90 por 18? 1620. 1620 20. ml. ¿Cierto? Ahora, esos 1620 tenemos que aumentárselo a los 1400. Sí. ¿Es cierto? 1400 más 1620. ¿Nos daría cuánto? 3020. 3020 ml tenemos que pasárselo en 24 horas. ¿Qué solución le vamos a poner? Sodio al 70 mini equivalente. Entonces, ¿cómo se hace? Dextrosa al 5%, ¿no es cierto? 1000 ml. Le vamos a cloruro De sodio. de sodio 20. 20 ml y cloruro de potasio 10. 10 ml. ¿No es cierto? Todo esto lo vamos a poner a qué goteo. A 125 goteos sale, microgotas, Esto en es 24 horas. microgota, pero podemos pasarlo a gota. Para pasarlo a gota lo vamos a dividir entre 3, ¿no? Ya. Porque con microgotero sería alargarle todo el microgotero, digamos, ¿no? Es difícil de contar. Entonces, en este caso vamos a ponerlo a gota gruesa, ¿no? Entonces, 1320, ¿no? O lo vamos a multiplicar, digamos, el tiempo 24 horas por 3, que serían 72. Entonces, 1320 entre 72. O si no, hacemos los 3020 entre 24 y lo dividimos entre 3, que nos da lo mismo. Entonces, ¿a cuánto da el goteo? Eran 100 y cuántas microgotas. 25. 125 era. 125 entre 3 dividido entre 3. A 42. A 32 gotas serían 40, en este caso 42. 41. 42. Porque sale 41.9. 42 gotas, no microgotas, sino gotas por minuto. Ah, eso no sabía. Ya, entonces, este goteo de aquí, no, se hace una llavecita aquí, se le pone, digamos, a 42 gotas por minuto. ¿Qué más? ¿Qué más le hacemos? A ver, es una evolución, alzas térmicas. ¿Qué le ponemos para la fiebre? Metamisol. Metamisol. ¿A cuánto por kilo? 10 mg por kilo.
10 miligramos por kilo. Sería 180 80. miligramos endovenoso ya por razones necesarias. O sea, cuando el niño tenga fiebre, ¿no? Bien. ¿Le ponemos para el vómito? Sí, porque no tolera, dice nada bioral. Como sigo vomitando, domperidona. 2 mg. 2 miligramos. ¿Es cierto? Serían 32 miligramos. Miligramos endovenoso. Una sola vez está. Ya, o sea, endovenoso stat quiere decir que es una sola dosis y no se pone más. ¿Qué más? ¿Ponemos antibiótico o no? Una disentería. No necesita antibióticos, ¿no es cierto? Es una diarrea acuosa nada más, ¿no es cierto? O secretora. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué análisis le hacemos? Como siempre, un hemograma. Hemograma. Una ¿Qué más? glicemia, examen de orina. Glicemia. En sangre, ¿qué más pedimos? En sangre pedimos Ionograma. ionograma. Ya está casi en shock. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Función renal. ¿Qué pedimos para la función renal? Urea y creatinina. Urea y creatinina. ¿No es cierto? Pedimos para la caquita. ¿Qué pedimos? Grupo parasitológico. Un copro. Un copro. Con moco fecal. Moco fecal. ¿No es cierto? Y un examen de orina. ¿No? Esos serían los laboratorios que vamos a pedir. ¿No? Y después ya tenemos que poner sus controles generales. controles vitales. generales, ¿cierto? Controles generales. Y comunicar cambios, ¿no es cierto? Siempre hay que poner porque por ahí convulsiona, le viene fiebre, convulsiona o no mejora, persiste hidratado. Entonces la enfermera o los internos que están controlando al niño, ¿no es cierto? Tienen que comunicar que el niño no está mejorando. Ya, entonces esto sería, ¿no es cierto? Todo el tratamiento que se le va a hacer a ese niño. ¿Entendieron los que no se acordaban o los que no estaban la vez pasada en el... Entonces vamos a hacer este segundo. Ya, el segundo paciente es un paciente de 7 años con un peso de 25 kilos, ¿no? Con un cuadro de 3 días de evolución, con deposiciones líquidas en abundante cantidad, fiebre no muy elevada, 38 grados, vómitos postprandiales, no tolerando la vía oral, al examen físico, ojo hundido o obnubilado, mucosas muy secas, sin llanto, taquicárdico con piel fría, sudorosa y un llenado capilar de 8 segundos. ¿Ya qué diagnóstico sería este? Diarrea aguda.
Diarrea aguda Deshidratación con grave. este está casi shock. Prácticamente está en shock. ¿No es cierto? Porque está ya nubilado, ¿no es cierto? Su llenado capilar está de 8 segundos, su piel ya está fría, sudorosa, ¿no es cierto? Prácticamente está en un shock. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? 1 NPO. sería NPO igual por 4 horas. Luego probar tolerancia. 2, hacemos el plan C. No ponemos Ringer lactato. Sí. 100 ml por kilo. Acá vamos a poner 100 ml por kilo. ¿No es cierto? Que sería igual a pesa 2.500 ml. Esto tenemos que pasar en 3 horas. ¿Cierto? Entonces, 2.500 sería 1.250 ml en 1 hora. ¿No? Y 1.000